gracias al doctor Besaldú por esta invitación, a la doctora Sampol también por esta amable presentación, demasiado, y bueno, también pues por ser un pilar, ¿no?, en la implantación de la terapia CAR en nuestra comunidad. Bueno, como sabemos, el tema, ¿no?, que vamos a tratar esta tarde es la terapia CAR, ¿no?, en donde empezaremos con una breve pincelada, ¿no?, de en qué consiste esta terapia, ¿no?, para qué la estamos utilizando, en qué pacientes, y ya posteriormente nos centraremos en cómo ha sido este camino de implantación de esta terapia dentro de nuestra comunidad autónoma. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues a modo de introducción, ¿en qué consiste la terapia CAR? Bueno, pues como sus siglas indican, son unas células T con receptor de antígeno quimérico. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a tener un paciente potencialmente candidato, ¿no?, para la terapia CAR. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mediante una aféresis le vamos a extraer los glóbulos blancos, concretamente los linfocitos T, y estos linfocitos T se van a enviar a un laboratorio. Hoy en día los CARs que estamos usando, ¿no?, bueno, pues tienen la sede del laboratorio, están fuera de España, concretamente en Holanda y en Estados Unidos, y en el laboratorio lo que vamos a hacer es modificar genéticamente a estos linfocitos T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues se va a incorporar un gen en el ADN de este linfocito mediante un vector que va a ser un vector viral inactivo, y ello va a generar una activación del linfocito T con la generación de unos receptores, y estas células, que ahora ya se van a llamar CARs, se van a multiplicar y vamos a tener multitud de células CARs activas. Posteriormente, estas células se van a infundir, van a volver al paciente, es decir, estas células, una vez modificadas, se van a enviar nuevamente al centro donde está el paciente y se van a infundir, y estos receptores van a identificar unos antígenos que están en la superficie de la célula tumoral y van a atacar directamente a la célula neoplásica. ¿Qué genes, qué antígenos, qué dianas tenemos hoy en día, las que estamos usando? Pues seguro que ya les sonará el CD19, por eso son CARs anti-CD19, la mayoría de CARs comerciales que tenemos a día de hoy, y el BCMA, en el caso del mieloma, serían CARs anti-BCMA. Esta terapia, en cualquier caso, es muy eficaz, pero tiene unas toxicidades, ¿no?, debido a esa reacción que hay que tener en cuenta, y una de ellas sería el síndrome de liberación de citocinas, que cursa con una triada muy característica: la fiebre, que siempre tiene que estar presente, y se puede asociar también con hipotensión e hipoxia. Según tengan solo fiebre, se asocia hipotensión, hipoxia y requiera incluso aminas o puede llegar a intubación, tendremos un síndrome de liberación de citoquinas más o menos severo. No solo vamos a tener esta sintomatología o esta clínica, sino que se puede asociar también una alteración orgánica, en donde, asociado al síndrome de liberación de citoquinas de esta triada, podemos tener también alteraciones cardíacas, renales o incluso gastrointestinales. Otra de las toxicidades agudas también muy importantes son las alteraciones neurológicas, llamadas ICANS, que suelen ocurrir normalmente una vez terminadas las manifestaciones del síndrome de liberación de citocinas, y la clínica es muy diversa, puede ir desde una alteración leve del nivel de consciencia hasta una crisis comicial. Como pongo aquí en este gráfico, el síndrome de liberación de citocinas suele ser muy precoz, incluso lo podemos ver en las primeras 24 horas, y la neurotoxicidad puede ser un poquito más tardía, aunque es verdad que también podemos tenerla de forma concomitante. Centrándonos ya en el tipo de terapias CAR que tenemos aprobadas y que tenemos posibilidad, ¿no?, de usarlas hoy en día en nuestra práctica clínica, bueno, pues estos son los CARs que tenemos a día de hoy aprobados por la EMA, y concretamente dentro de los CARs anti-CD19 tenemos el Tisacel, que es de Novartis, y Axicel de Kite Gilead, que son los primeros CARs que fueron aprobados por la FDA y por la EMA, y los primeros CARs que fueron financiados en España. Tenemos también posteriormente, a finales de diciembre del 2023, se aprobó Brexucel, también de Kite,
y ya más posteriormente Lisocel, que también tiene aprobación por la EMA, pero que este sería el único CAR que a día de hoy todavía no tiene la financiación en España. Posteriormente también se fueron incorporando los CARs anti-BCMA en el caso del mieloma múltiple. Tenemos Idecel, que es de BMS, aprobado por la EMA en 2021, y recientemente Ciltacel, que ya tiene la financiación en España desde abril de este año. Por lo tanto, como vemos, pues un gran abanico terapéutico que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Como digo, las indicaciones de la terapia CAR, y centrándonos ya en qué patologías las podemos emplear, bueno, pues en el caso de Axicel y Tisacel, esta fue la primera, ¿no?, los primeros CARs que se financiaron para el tratamiento de los linfomas, concretamente del linfoma de célula grande, que bueno, pues los podíamos usar a partir de la tercera línea, es decir, los pacientes tenían que recaer a 2 líneas de tratamiento. Y en el caso de Tisacel, también muy importante para la leucemia linfoblástica aguda en el niño y en el adulto joven hasta los 25 años, en aquellos pacientes refractarios o con sucesivas recaídas o incluso que recayeran al trasplante alogénico. Estas 3 indicaciones fueron financiadas ya en el 2019, que fue cuando en el país empezamos a tratar a nuestros pacientes. Posteriormente se incorporó Brexucel para el linfoma de célula del manto. Ahora vamos a ir viendo todas las indicaciones. Fue a finales de diciembre del 2023 y el año pasado, en 2024, como vemos, la terapia CAR se ha ido posicionando en líneas más precoces y ya disponemos de Axicel para el tratamiento del linfoma B de célula grande ya en segunda línea, no en tercera, en aquellos pacientes de muy mal pronóstico, aquellos que no responden ya al tratamiento de primera línea o recaen de forma muy precoz. También se ha incorporado el linfoma folicular, que es otro tipo de linfoma menos agresivo, es un linfoma de bajo grado, pero que si recaen en los primeros 2 años, llamados los POD24, también pueden tener mal pronóstico y por lo tanto, bueno, pues Axicel también lo tenemos disponible para este tipo de linfoma a partir de la 4ª línea. Y como digo, bueno, pues también se ha incorporado al carro de los CARs el mieloma múltiple, también, bueno, pues una incorporación verdaderamente importante. Inicialmente se incorporó el CAR Idecel para el mieloma en 4ª línea y, como digo, recientemente tenemos ya un CAR para el tratamiento de la 2ª línea con resultados, como ahora veremos, muy buenos. Estas serían las indicaciones financiadas y las que estamos usando ya desde hace años, pero como vemos en rojo todavía hay muchísimas indicaciones que ya están aprobadas por la EMA, pero que no tienen la financiación de momento en España. Vamos a ir viendo de forma muy breve un poquito la aplicación, ¿no?, en nuestros pacientes, y empezamos con la leucemia linfoblástica B. Como ya sabemos, la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en los niños y a pesar de que el pronóstico es muy bueno, pueden curarse, ¿no?, en torno al 85% de los pacientes. Vamos a tener un porcentaje, en torno a un 15% de estos pacientes que van a tener un pronóstico muy pobre, ¿no?, porque sean refractarios o porque tengan recaídas sucesivas, incluso en aquellos pacientes que consiguen llegar al trasplante alogénico, ¿no? Por lo tanto, en este subgrupo de pacientes, el desarrollo de esta inmunoterapia, ¿no?, y concretamente de la terapia CAR, ha proporcionado pues muy nuevas, ¿no?, y esperanzadoras realmente herramientas para este subgrupo de pacientes, teniendo en cuenta también la edad, ¿no?, y realmente el perfil de pacientes. Como he comentado, bueno, pues hoy en día disponemos de la terapia CAR en estos pacientes hasta los 25 años, y esta indicación viene dada del ensayo pivotal, un ensayo clínico fase 2 que se llama ELIANA, que incluyó pacientes pediátricos y adultos jóvenes y a los que se les trató con Tisacel. Y vemos aquí que bueno, pues eran pacientes que tenían una mediana de líneas previas de 3, más de la mitad de los pacientes ya habían recibido un trasplante alogénico previamente, que es el último tratamiento, ¿no?, con opción curativa que ofrecíamos a los pacientes, y vemos las tasas de respuestas globales de un 81% de tasas globales y 60% de respuestas completas. Si lo vemos aquí en las curvas, ya en una publicación de hace un par de años
en donde ya había una actualización y un mayor seguimiento de 3 años, vemos que la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años era de un 44% y supervivencia global de casi un 63%. Por lo tanto, resultados muy buenos. Por otra parte también, bueno, pues vamos a tener pacientes adultos que también tenemos, ¿no?, en nuestra clínica, ¿no?, con una leucemia linfoblástica aguda, que en teoría no entrarían dentro, ¿no?, de los criterios de financiación, pero afortunadamente también hoy en día contamos con un CAR académico de producción hecho, ¿no?, en el Hospital Clínic de Barcelona, que es el CAR Barcel, como digo, un CAR académico anti-CD19, que consiguió la aprobación por la EMA y que tiene pues también la exención hospitalaria y se puede solicitar también vía ministerio y por lo tanto nuestros pacientes se pueden beneficiar también de este CAR, ¿no? Como vemos aquí, un perfil de pacientes es todavía peor que el pivotal que he comentado del CAR académico pediátrico, mediana de líneas previas de 4, en este caso casi un 90%, es decir, casi prácticamente todos los pacientes habían recaído a un trasplante halogénico y vemos que, bueno, pues en estos pacientes se consiguió una enfermedad mínima residual ya en el día 28 en casi 90% de estos pacientes y vemos que a los 4 años, bueno, pues la supervivencia libre de progresión era de un 27% y una supervivencia global de un 40%. Pacientes que probablemente no tendrían ninguna opción, bueno, pues los resultados, teniendo en cuenta este perfil de tan mal pronóstico, pues resultados muy buenos. En cuanto al linfoma B de célula grande, bueno, pues como ya sabemos, tanto los linfomas como los mielomas son las enfermedades, las neoplasias oncomatológicas más frecuentes y dentro del linfoma, el linfoma B de célula grande es el linfoma más frecuente. Tenemos el tratamiento estándar, ¿no?, de primera línea, que es un esquema de poliquimioterapia asociando un anticuerpo monoclonal o el rituximab, un anti-CD20, y a pesar de que los resultados con este tratamiento de primera línea son buenos, conseguimos curar a casi un 60 o un 70% de estos pacientes, todavía vamos a tener en torno a un 15 o un 20% que de entrada no van a responder a este tratamiento de primera línea o que van a recaer en un 20-30% de ellos. Hasta hace muy poquito, como tratamiento de segunda línea, teníamos una quimioterapia de rescate, ¿no?, y seguida de un trasplante autólogo en aquellos pacientes que llegaban a conseguir una sensibilidad con esta quimioterapia y lo que sí que se vio, ¿no?, con esta estrategia en varios ensayos, ¿no?, que se llevaron a cabo evaluando las terapias de rescate es que, bueno, pues aquellos que eran refractarios de entrada o que recaían a menos de un año tenían un pronóstico verdaderamente malo y que encima, como vemos aquí, desgraciadamente solo en torno a un 30 o un 40% de ellos conseguía finalmente poder llegar al trasplante porque, bueno, pues no conseguían esa quimiosensibilidad con el tratamiento de rescate. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que solo la mitad de estos pacientes van a ser candidatos a trasplante por edad, dado que trasplantamos hasta los 65, como mucho hasta los 70 años, y además muchos de ellos van a tener comorbilidades que les impiden, ¿no?, realmente ser candidatos a trasplante. Por lo tanto, hasta hace muy poquito, realmente para estos pacientes, que como digo pueden ser incluso la mitad de estos pacientes, no teníamos un tratamiento de segunda línea estándar y los resultados y el pronóstico eran muy pobre. En todo este contexto, en todo en toda esta situación que tenemos, se ha incorporado la terapia CAR como tratamiento de segunda línea ya desde el 2024 y vemos, bueno, pues esta indicación y financiación vino dada de este ensayo, que este ensayo ya es un ensayo fase 3, en donde, bueno, pues había la rama control, que era el trasplante autólogo, se incluyeron solo pacientes candidatos a trasplante y se comparaba con la terapia CAR, con Axicel, como digo, solo en pacientes que eran refractarios de entrada al tratamiento de primera línea o que recaían de forma muy precoz. Y bueno, pues vemos que el número de pacientes fue muy importante. Como digo, solo en la rama del trasplante autólogo un 36% pudieron llegar al trasplante, en cambio en la rama del CAR prácticamente todos los pacientes pudieron llegar a infundirse y vemos que el perfil de pacientes era muy malo, con casi un 74% de pacientes refractarios. En
cuanto a la tasa de respuestas, bueno, pues vemos que casi se dobló, ¿no? 65% de respuestas completas en el caso del CAR en comparación con nuestro tratamiento estándar, que fue de un 32%. Y aquí se ven las curvas también, el claro beneficio, ¿no?, de Axicel, que es claramente superior tanto para la supervivencia libre de progresión como para la supervivencia global, que ya sí que se observan diferencias con un seguimiento de más de 4 años. Otro problema, ¿no?, que teníamos era, bueno, pues que realmente este ensayo concretamente se había hecho solo para pacientes candidatos a trasplante, pero realmente era importante saber con esa otra mitad de pacientes que no son candidatos a trasplante, realmente si la eficacia iba a ser la misma y la toxicidad o la tolerancia para estos pacientes pues iba a ser aceptable, ¿no? Y salieron otros ensayos, como es este ensayo con Lisocel para aquellos pacientes no candidatos a trasplante, como vemos aquí, prácticamente la mitad de los pacientes tenían 75 años o más, ya otro perfil de pacientes, y vemos que un tercio de ellos tenían varias comorbilidades, 2 o más comorbilidades, alteraciones cardíacas, alteraciones renales o alteraciones respiratorias, y por lo tanto un perfil de paciente mucho más delicado, ¿no? Y vemos que en cuanto a eficacia los resultados seguían siendo muy buenos, tasas de respuestas completas en 54% de ellos. En cuanto a la toxicidad vemos que fue mínima, es verdad que este CAR, el Lisocel, que todavía no está financiado, la toxicidad es muy baja, pero en el caso de Axicel también la tolerancia fue muy buena y también otras toxicidades más a largo plazo que fueron en un porcentaje muy bajito. Vemos que también unas curvas espectaculares con un 42% de respuestas, ¿no?, de supervivencia libre de progresión a los 18 meses y una supervivencia global de casi un 60% a más de un año, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es una terapia que bueno, pues amplía el abanico de pacientes a la que puede ser, ¿no?, se lo podemos ofrecer a pacientes más mayores, probablemente con un perfil de una situación clínica pues más delicada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que aquellos pacientes que vayan al trasplante. Por lo tanto, bueno, pues a día de hoy nos ha cambiado totalmente la práctica clínica habitual y hoy en día, pues para estos pacientes que recaen al tratamiento de primera línea y que antes solo les ofrecíamos el trasplante, pues ahora en aquellos pacientes que recaen a menos de un año tenemos la posibilidad de ofrecerles la terapia CAR, concretamente en España Axicel, y bueno, pues recalcar que en aquellos pacientes que recaigan de manera más tardía y que reciban el trasplante autólogo, bueno, pues luego podrían recibir como tratamiento de tercera línea todavía la terapia CAR. Y de hecho, bueno, pues como ya digo, esta fue la primera indicación que obtuvimos, ¿no?, en España, y vemos que bueno, pues vino dada del ZUMA-1 para el tratamiento de tercera línea de los pacientes con linfoma B de célula grande. Vemos ya un seguimiento de más de 5 años y vemos que hay una meseta con una supervivencia global de casi más de un 40% y por lo tanto podemos decir que ya es un tratamiento potencialmente curativo. Otras indicaciones también que se han incorporado, bueno, pues brevemente es el caso del linfoma de las células del manto. A diferencia del linfoma B de célula grande, es un linfoma muchísimo menos frecuente, pero muy agresivo, que se ha considerado un linfoma incluso incurable y que tiene un perfil de paciente también mayor, con una mediana de edad de 70 años y en donde, bueno, pues aquellos pacientes que tenían una progresión a la segunda línea de tratamiento que usamos, que es una terapia diana, un inhibidor de BTK, pues realmente estos pacientes, si progresaban a este tratamiento, el pronóstico era muy malo, ¿no? Y si vemos aquí en esta curva, incluso aquellos pacientes en azul, aquellos pacientes que los tratamos después de este tratamiento, la supervivencia era menor de un año, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también se ha incorporado la terapia CAR, concretamente el CAR Brexucel, y vemos que, bueno, pues teniendo en cuenta el perfil de tan mal pronóstico, vemos que la supervivencia global son espectaculares, ¿no?, con 93% de respuestas globales y un 67% de respuestas completas. Siempre tenemos que tener en cuenta la toxicidad, concretamente con Brexucel es verdad que la neurotoxicidad es un poquito más alta, pero bueno, pues es algo que en lo que ya estamos familiarizados y
tendremos que tener en cuenta. Lo mismo, ¿no? En la supervivencia libre de progresión vemos que las curvas también muy buenas. A los 2 años vemos que un 52% de los pacientes están libres de enfermedad, mejores resultados en aquellos pacientes que consiguen una respuesta completa y la supervivencia global también de un 60% a los 2 años. Y ya por último, bueno, pues también hablar del mieloma múltiple, ¿no? Es el último en incorporarse en toda la batería de indicaciones que tenemos a día de hoy. Y como ya saben, el mieloma múltiple también es una neoplasia hematológica crónica que se ha considerado incurable y vemos que, bueno, pues el CAR, ¿no? Si vemos los resultados de este ensayo, el ensayo fase 3, que es el CARTITUDE 4, que comparaba el tratamiento de segunda línea estándar. Vemos aquí la curva negra con el Filtacer, que como he dicho es un CAR anti-BCMA. Vemos que los resultados, bueno, pues son claramente superiores. Vemos con una supervivencia libre de progresión, una supervivencia global claramente superior. En cuanto a las tasas de respuesta, también muy importante ver que conforme tenemos un mayor seguimiento, las tasas de respuestas completas cada vez van siendo superiores y la mediana de duración de la respuesta vemos que no se alcanzó en el caso de Citacel en comparación con el Standard of Care, que fue de 18 meses, ¿no? Por lo tanto, también resultados muy buenos. Un punto también muy importante en el caso del mieloma, pero también para todas las indicaciones, es el uso de la terapia CAR en líneas más precoces, y aquí se ve claramente, ¿no?, en donde el CAR, en el caso del CARTITUDE 4, que fue el ensayo en donde se usó el CAR en segunda línea, si lo comparamos con el CARTITUDE 1, que fueron pacientes que recibieron el CAR en tercera línea o sucesivas, vemos que realmente los resultados son claramente superiores en aquellos pacientes que lo recibieron en segunda línea. Por lo tanto, un mensaje muy importante también es, bueno, pues recalcar el mayor beneficio de la terapia CAR, no solo en mieloma, sino también en las otras indicaciones, con un aumento claramente en la eficacia. Y bueno, pues después de intentar resumir, ¿no?, un poquito todos los ensayos que dieron la aprobación para todas las indicaciones que afortunadamente tenemos en nuestra práctica clínica habitual, vamos a centrarnos ya en nuestra comunidad autónoma y vamos a presentar bueno, pues un poco todo el largo camino que hemos tenido que hacer, ¿no?, para poder implementar esta terapia dentro de las Islas Baleares. Para empezar, bueno, simplemente comentar que, como ya saben, la terapia CAR se empezó a implantar en España en el 2019 y no todos los centros podían infundir esta terapia, estas células, sino que el Ministerio de Sanidad designó a 8 centros, como ven aquí en azul, 8 centros de adultos, y vemos 2 centros pediátricos, así como 2 centros adicionales, que eran los únicos en toda España que podían infundir a estos pacientes. Por lo tanto, bueno, pues vemos que a nivel de la geografía española realmente había muchas zonas en donde estaban huérfanas y evidentemente estos hospitales pues empezaron, ¿no?, a recibir muchísimos pacientes y por lo tanto, bueno, pues había unas esperas que eran más largas de las que uno se podría esperar. Esto fue en 2019 y afortunadamente el Ministerio de Sanidad en el 2022 incorporó muchos más centros, en donde por suerte, afortunadamente, las Islas Baleares y concretamente el Hospital Son Espases como centro de referencia se incorporó dentro de los centros designados para la infusión de las terapias CAR, y concretamente bueno, pues el Hospital Son Espases se designó para las indicaciones tanto de pacientes adultos, con todas las indicaciones que he comentado anteriormente, y también para pacientes pediátricos. Y bueno, pues cuál ha sido un poquito la evolución y todo el trabajo que se ha tenido que hacer a lo largo de los años. Pues evidentemente, para poder designar, ¿no?, a un centro como centro CAR tenía que cumplir unos requisitos, muchos de ellos obligatorios y algunos de ellos no obligatorios, pero de mucho peso. Y bueno, pues uno de ellos era la experiencia clínica en trasplante alogénicos complejos, que el Hospital Son Espases ya los venía realizando desde el 2009.
Otro punto importante, tener una experiencia clínica y tener un comité clínico de terapia CAR, ¿no? Que también lo fuimos creando ya en el 2019. Muy importante y un criterio obligatorio era crear una unidad multidisciplinar, como luego veremos, para el manejo de estos pacientes que reciben la terapia CAR, y uno de los criterios de muchísimo peso también era que el hospital tuviera la acreditación JACI, que es una acreditación a nivel de calidad, a nivel europea, y que bueno, pues realmente los centros de excelencia son los que la tienen en toda España y en toda Europa. Por lo tanto, nosotros pasamos la auditoría en diciembre del 2019, luego fue toda la pandemia de COVID, pero en enero del 2022 ya obtuvimos la acreditación, la reacreditación JACI. El centro ya lo tenía, pero siempre periódicamente hay que reacreditarlo. Y en junio del 2022 ya finalmente Hospital Son Espases se designó, como digo, como centro CAR. En cualquier caso, paralelamente, pues evidentemente como son CARs comerciales que se crean, ¿no?, por compañías farmacéuticas, pues había que pasar, además de la acreditación JACI, cualificaciones específicas de cada compañía farmacéutica, y pues ya en el 2022 empezamos con la primera cualificación de CAI, que la obtuvimos en 2022. Como digo, a pesar de que todavía no éramos centro designado, sí que empezamos ya a hacer aféresis en nuestro centro, hacíamos las aféresis y luego enviábamos a los pacientes para infundir a Barcelona, y ya en julio del 2023 empezamos a infundir y fue nuestro primer paciente. En marzo del año pasado conseguimos la cualificación de Novartis para Tisacel, en septiembre del año pasado también la cualificación de BMS para Idecel, y en este verano, hace muy poquitos meses, ya hemos conseguido también la cualificación para Ciltacel, que como digo se financió en abril, o sea que 3-4 meses después. Además de la práctica clínica habitual, muy importante también la presencia, ¿no?, de ensayos clínicos, ¿no?, que ya el Hospital Son Espases ya cuenta con varios ensayos clínicos de terapia CAR, tanto terapia CAR comercial, ¿no?, tanto para linfoma como para mieloma, como también terapia CAR de CAR académico, como es el ARI 0003, promotor el Hospital Clínic, pero que se ha abierto el Hospital Son Espases también como centro ya para reclutar, y de hecho ya hemos incluido el primer paciente. En todo ello también pues ha habido un trabajo, ¿no?, de constituir, y ya está constituida de forma sólida, ¿no?, la Comisión Autonómica de Terapia Celular Avanzada de las Islas Baleares. ¿Y qué objetivo tiene realmente esta comisión? Pues el objetivo, yo creo, más importante es poder facilitar el acceso de esta terapia a todos los pacientes y conseguir promover la equidad, sobre todo, es decir, que para nosotros sea lo mismo, ¿no?, y tenga los mismos circuitos y la misma agilidad, tanto para los pacientes de Son Espases como para los pacientes de Manacor o pacientes de Menorca. En todo ello también muy importante participar en la investigación y en el desarrollo de la terapia CAR, ¿no?, y de hecho pues tenemos ahora la subvención, ¿no?, de Certera, ¿no?, que estamos ahora con este proyecto y montando la sala blanca también para futuro poder tener ahí nuestra producción. ¿Qué centros, como digo, nos derivan pacientes? Pues el centro de referencia sería el Hospital Son Espases, y como ya venimos realizando desde hace muchos años, en donde ya se nos derivan los pacientes para trasplante, en el caso de Son Llàtzer, trasplante halogénico, también ahora nos derivan pacientes para terapia CAR, al igual que el Hospital de Inca, el Hospital de Manacor, el Hospital de Cànnices y el Hospital de Mateo Orfila, en donde ya venían derivándonos pacientes para trasplante, tanto autólogo como halogénico, y leucemias agudas que requerían quimioterapia intensiva, y ahora se incorpora también la terapia CAR. Y centros privados también de pacientes que tengan seguridad social, pacientes complicados que también nos los derivan para poderles ofrecer esta terapia. Muy importante, como digo, tener un comité clínico, que de hecho era uno de los criterios
obligatorios para que el centro pudiera ser designado como centro CAR, y como vemos, bueno, pues tenemos no solo representantes de nuestro servicio de Son Espases, sino también un representante de cada hospital de servicio de hematología y también un representante, que ahora hablaré posteriormente, del equipo multidisciplinar. ¿Y cuál sería el circuito asistencial? Es decir, ¿cómo lo hacemos, ¿no?, cuando tenemos un paciente potencialmente candidato para esta terapia? Bueno, pues aquí es muy importante, lo primero es identificar ese paciente candidato, por eso es muy importante también que ya sea un centro grande o un centro pequeño, bueno, pues el papel del hematólogo va a ser fundamental para poder identificar ese paciente y poder identificarlo lo antes posible. Y una vez que tenemos un paciente candidato, ese paciente se va a presentar en nuestro comité de CARS del Hospital Son Espases, que lo hacemos quincenalmente, y una vez presentado y aceptado dentro del comité, se va a hacer la solicitud de la terapia CAR al Ministerio. Como ya saben, toda solicitud tiene que pasar por el Ministerio y se hace de una manera ágil, en donde, bueno, pues se acepta la mayoría de ellos, o puede que se rechace con un periodo de 24-72 horas. Una vez que el paciente está aceptado, paralelamente ya se empieza a coordinar la visita preaféresis, y también paralelamente se va guardando un slot junto con la compañía farmacéutica para poder coordinar la aféresis. Esto es muy importante porque no solo se trata de hacer la aféresis del paciente, sino también coordinar con la compañía para poder enviar esas células al laboratorio. Por lo tanto, tenemos un sistema informático, ¿no?, en donde podemos ver el slot y podemos ya reservarlo. Y una vez que el paciente ya se aferiza, vamos a tener un periodo en donde bueno, pues vamos a tener ahí unas semanas que pueden ir desde 3 semanas, por ejemplo en el caso de Axicel, hasta casi 8 semanas en el caso del Ciltacel, en donde el paciente va a tener una neoplasia muy grave, una neoplasia muchas veces muy agresiva, y el paciente tiene que llegar a la infusión. Con lo cual tenemos que controlar esa enfermedad lo mejor posible, y tenemos que, si conseguimos disminuir la enfermedad, fenomenal, y si no, por lo menos contenerla y mantener al paciente lo más estable posible. Para ello, muy importante la terapia puente, que de hecho hoy en día prácticamente todos los pacientes la reciben, para intentar disminuir o por lo menos controlar la enfermedad en ese periodo. Una vez que el paciente se infunde, bueno, pues como he dicho, muy importante el manejo de las toxicidades agudas, como he dicho, el síndrome de liberación de citocinas, la neurotoxicidad. Para ello el equipo multidisciplinar juega un papel fundamental, ahora lo veremos. Y una vez que el paciente ya se va de alta, en donde ya ha pasado el periodo de mayor riesgo de estas toxicidades, el paciente, bueno, pues se va de alta y luego requiere un seguimiento para bueno, pues un control muy estrecho tanto de la enfermedad como de otras toxicidades ya que pueden ser más a largo plazo, no tan agudas, como son, por ejemplo, una de ellas y la más importante, las infecciones o las citopenias. Como digo, la unidad multidisciplinar juega un papel fundamental, y nosotros teníamos la base, ¿no?, y la infraestructura de la unidad del trasplante de progenitores hematopoyéticos, en donde, como ven, bueno, pues tenemos unas áreas muy consolidadas y en donde tenemos múltiples especialistas que trabajan con nosotros y que bueno, pues nos ayudan muchísimo en el manejo de las complicaciones del trasplante, y con esta base generamos nuestra unidad multidisciplinar de terapia CAR, en donde, como vemos, servicios que son esenciales para poder tener el éxito, ¿no?, de esta terapia, como es la UCI para el manejo del síndrome de liberación de citocinas, dado que muchos pacientes necesitan incluso aminas o incluso intubación, neurología para el manejo de la neurotoxicidad, también muy importante, inmunología es una pieza clave también, tanto para la monitorización como para el seguimiento del CAR, también fundamental, y bueno, y farmacia también, por supuesto, esencial y uno de los pilares de esta terapia. Importante también dentro del equipo
equipo multidisciplinar urgencias, ¿no? Dado que estos pacientes una vez que se van pueden tener alguna fiebre, algún problema y van por la vía de urgencias y también tienen que conocer esta terapia y por supuesto toda la parte de pediatría que también juega un papel fundamental. Y bueno, yo desde aquí quería verdaderamente agradecer a todo el equipo multidisciplinar que ha trabajado muy duro y que sobre todo ha puesto muchísima ilusión y hoy en día funcionamos de forma súper coordinada y la verdad que bueno, pues funciona estupendamente. Y ya para acabar, bueno, pues contar nuestra experiencia, ¿no?, que hemos tenido hasta el momento de los pacientes tratados con terapias CAR en nuestra comunidad autónoma. Y esta sería un poquito una tabla resumen de la casuística que tenemos hoy en día. Vemos que ya desde noviembre del 2017, aunque todavía no teníamos la financiación que empezó en 2019, vemos que ya fuimos incluyendo pacientes dentro de ensayos clínicos que ya empezaban a estar abiertos, ensayos en Barcelona, tanto de CARs académicos como de CARs comerciales y bueno, pues muchos pacientes también de Baleares se pudieron beneficiar antes de la financiación, de las indicaciones, ¿no?, de los CARs comerciales, también de muchos ensayos clínicos. Como vemos, un total de 22 pacientes y como digo, sobre todo en los primeros años de la incorporación de la terapia CAR. Vemos que también dentro de los CARs comerciales y ya de las indicaciones financiadas hemos tratado un total de 42 pacientes, 2 por uso compasivo de CAR académico y por lo tanto, bueno, pues a día de hoy tenemos 58 pacientes de las Islas Baleares que se han infundido y que se han tratado con las terapias CAR. Recalcar también que, bueno, pues hay veces que, como digo, los pacientes no llegan a infundirse por problemas, ¿no? Únicamente han sido 6 pacientes, vemos 2 por progresión, lo que he comentado, hay pacientes que desgraciadamente no van a llegar a la infusión, pacientes también que puedan tener alguna complicación, sobre todo complicaciones infecciosas, también es un punto que hay que controlar muy de cerca, también fallos de producción que son raros pero puede haberlos y pacientes que, bueno, pues en el momento de ingreso se confirma que es un CD19 negativo y que por lo tanto no se pueden beneficiar de la terapia. Esta sería un poquito la casuística según los distintos hospitales de Baleares y como vemos, bueno, pues en el caso del Hospital Son Espases hemos tratado 40 pacientes, vemos que la mayoría de ellos linfoma, que son el mayor número de pacientes, 14 pacientes que se han beneficiado del Hospital Son Llàtzer y del resto de hospitales un total de 7 pacientes. Y bueno, ¿cuál ha sido también la experiencia? Porque estos pacientes eran pacientes tanto infundidos o no en el Hospital Son Espases, pero realmente ¿cuál ha sido nuestra experiencia ya como centro designado y como centro infusor? Bueno, pues como he comentado, en julio del 2023 infundimos nuestro primer paciente y hemos infundido un total de 24 pacientes hasta el momento, hasta septiembre, bueno, hasta hace nada. Y bueno, de aquellos pacientes, de estos 10 pacientes que vemos que sí que hemos aferizado y no se han infundido, bueno, 6 de ellos, como digo, antes de que nosotros se nos designara como centro ya hacíamos aféresis, con lo cual 6 de esos pacientes sí que ya se beneficiaron de poder hacer la aféresis aquí en Son Espases y como digo, pues 2 pacientes progresaron y un paciente tuvo una infección y no llegó a la infusión. Otro paciente también que tenemos pendiente de infundir, por eso no está incluido, sería, como digo, el primer paciente que hemos incluido dentro del ensayo del CAR académico. Y nada más, ya para concluir, bueno, pues como hemos visto, ¿no?, la terapia CAR realmente ha cambiado el paradigma de tratamiento de muchas neoplasias hematológicas, muchísimo. Se ha aumentado mucho la supervivencia de muchos pacientes que, como hemos visto, pacientes no candidatos a trasplante, pacientes más mayores, bueno, realmente no tenían opciones curativas. También, bueno, la coordinación, como digo y vuelvo a decir, del equipo multidisciplinar realmente ha sido clave para el éxito de esta terapia y el futuro pues irá dirigido a su uso, como ya estamos viendo, ¿no? Y de hecho ya tenemos CARs en segunda línea, pues a líneas todavía más precoces como es la primera línea en pacientes que verdaderamente sean de muy alto riesgo.
Se están desarrollando también nuevas terapias CARS con varias dianas, ¿no? CARS duales, CARS halogénicos y CARS no solo en las neoplasias hematológicas, sino también en tumores sólidos, en enfermedades autoinmunes, y realmente pues, los resultados son muy prometedores. Y nada más, yo quería agradecer pues a todo el servicio de hematología, que todos ellos han trabajado durísimo, ¿no? Para poder sacar adelante y poder implantar esta terapia. También agradecer a la Consellería y a la Gerencia de Son Espases por habernos apoyado, ¿no? Y darnos todo el soporte y todas las facilidades para, para poder tener, ¿no? Y disponer de esta terapia, y sobre todo por el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitarte y también al resto del servicio de hematología, doctora Sampol, porque los carteles requieren una organización no solo médica, sino que hemos visto también de otros aspectos de lo que es la sanidad, ¿no? Entonces, lo has adelantado un poquito, pero me gustaría que ya no es ciencia ficción lo de los CARS halogénicos, por ejemplo, ni tampoco que se puedan utilizar en tumores sólidos, aunque los tumores sólidos a lo mejor no tienen una diana muy específica, ¿no? Y este puede ser el hándicap, ¿no? Para ellos. Bueno, yo creo que efectivamente la parte de los tumores sólidos está todavía por acabar de filiar realmente la eficacia, y como dices, la diana es más compleja, ¿no? Pero sí que yo quiero hablar de los CARS halogénicos, que realmente yo creo que eso sí que va a ser una ventaja, ¿no? Porque realmente uno de los problemas que tenemos con estos pacientes es la espera, realmente, ¿no? El poder, todo el proceso de manufactura y de producción, que en el caso del CAR halogénico realmente pues esos tiempos se acortarían, ¿no? Porque los linfocitos serían de un donante o de otra persona, y por lo tanto pues los podríamos disponer de manera más rápida, ¿no? En cualquier caso, también los resultados todavía pues son preliminares y tendremos que ir viendo. Bueno, yo te quería preguntar acerca de las nuevas indicaciones que pueden salir en otros ámbitos, ya no solo la hematología, y parece que también en enfermedades autoinmunes tienen bastante perspectiva. Es un reto organizativo también, porque esa unidad multidisciplinar que hemos presentado tendrá que ampliarse y probablemente pues se tenga que hacer pues unidades específicas para terapia CAR-T, pues como la hay en Vall d'Hebron y otros hospitales de la península. ¿Qué retos y qué oportunidades ves allí en ese aspecto de poder ampliar indicaciones y unidades? Sí, bueno, realmente fuera del ámbito del cáncer, ¿no? Efectivamente están las enfermedades autoinmunes. Realmente todavía es muy investigacional, pero parece que sí que puede ser una realidad, ¿no? De hecho, en el hospital el Vall d'Hebron ya tienen un ensayo clínico abierto y están reclutando bastantes pacientes, todavía ensayos fase 2, fase 1-2, pero realmente sí que parece que pueden haber muy buenos resultados. Como dices, realmente tenemos que tener una infraestructura y un equipo en condiciones, ¿no? Y ahí, pues evidentemente involucrar a medicina interna, al servicio a la sección de autoinmunes y empezar a hacer todo lo que hemos hecho con el caso de las neoplasias hematológicas, pues empezar a implantarlo, ¿no? Yo creo que todavía tendremos que ver los resultados, como digo, de estos ensayos, pero yo creo que puede ser algo relativamente próximo, veremos. Otro punto importante también es el tema del número de indicaciones, ¿no? Que se van a ir incorporando, realmente la infraestructura a nivel del hospital, ¿no? También porque cada vez vamos a tener, ya hemos visto, ¿no? Empezamos con el linfoma en tercera línea, leucemia, ahora se ha incorporado el mieloma, se van a incorporar probablemente a futuro otras indicaciones y pues evidentemente va a haber un número muy aumentado de pacientes que van a requerir ingreso y que van a requerir seguimiento, ¿no? Por lo tanto, pues será importante también generar estos equipos, ¿no? Sobre todo equipos, ¿no? De gente, ¿no? Para poder hacer
hacerlo todo como toca, ¿no? Como lo hemos hecho en el caso de las indicaciones que tenemos. Sí. En primer lugar, me gustaría felicitar a Leire. Me ha parecido una conferencia muy docente y muy ilustrativa. No soy hematólogo y algunas cosas evidentemente se me escapan. Cuando hablas de toxicidades, cuando haces la infusión, ¿qué porcentaje de pacientes tienen y son moderadas, graves o severas? ¿Y la causa cuál es? La respuesta del sistema inmune del receptor frente a los linfocitos modificados genéticamente, aunque son suyos. Sí. ¿Esa modificación es la que determina la puesta en marcha de esta reacción inmunológica? Sí, efectivamente. En cuanto al porcentaje de toxicidades, afortunadamente la mayoría son de gradación, llamamos grado 1 o 2, que se pueden manejar e incluso la mayoría de ellas en planta. Sí que es verdad que tenemos pacientes con unas toxicidades que pueden ser grado 3, hemos tenido algún grado 4, pero suelen ser menores a un 10%. Pero bueno, sí que los hay y de ahí la importancia de las especialidades, ¿no? Sobre todo de la UCI y de neurología, porque son pacientes realmente que se ponen muy malos y muy rápido. En el caso de la neurotoxicidad o en el caso de la hipotensión puede ser cuestión de horas o menos y por lo tanto bueno, pues hay que conocerlas y ponerse en marcha de forma ágil. No se pueden prever esas No, toxicidades. que va. No se pueden prever, pero sí que... la modificación simplemente de ese antígeno superficial o receptor es suficiente como para el organismo, pero que es complementario del receptor de la célula tumoral, o sea que no es el mismo que la que tiene la célula tumoral. Tú eliges un antígeno de esa célula tumoral para luego introducir un gen para que reconozca ese antígeno tumoral. Eso es. Por lo tanto, es una proteína distinta que la sí. Y esta proteína que ya está en la superficie del linfocito T es suficientemente inmunógena como para ser reconocida como algo exógeno. Sí, lo que pasa que sí, pero depende también de la carga tumoral que tengamos. Es decir, que no lo podemos prever, pero sí que tenemos factores de riesgo que nos van a predecir que efectivamente esa reacción puede ser mayor. Por ejemplo, la situación de la enfermedad, aquellos pacientes que tienen mucha más enfermedad van a tener más riesgo de poder tenerla, o por ejemplo se ha visto otros marcadores indirectos como puede ser el aumento del LDH previamente y bueno, pues otros factores, pero sobre todo uno de los más importantes va a ser la carga tumoral. Y luego evidentemente la manifestación, ¿no? Y la clínica florida o menos florida también puede depender de otras comorbilidades que pueda tener el paciente. Es decir, igual hay pacientes que son cardiópatas, que tienen una FEBI que puede estar en el límite y pueden tener pues, aumento de troponinas o otras alteraciones que también pues, les van a aumentar el riesgo de que sean más graves. Pero de entrada suelen ser leves, en un porcentaje muy pequeño las graves y es verdad que encima a día de hoy nos estamos adelantando ya con la estrategia terapéutica, es decir, que en las guías, y de hecho las guías siguen apareciendo, que bueno, pues habría que esperar 72 horas tras un segundo pico de fiebre, nosotros ya a las 24 horas ya planteamos poner un tratamiento, ¿no? La idea es intentar tratarlos de manera más agresiva para que no podamos llegar, para que no lleguemos a gradaciones de 3 y 4 que ya podrían ser, bueno, pues muy graves. Pues muy grave, no funciona, entonces. Sí que funcionan. Si tú remontas el paciente a pesar de esta reacción tan grave, sigue funcionando los linfocitos, siguen actuando. Sí, el linfocito podría estar activo, incluso hay algunos casos que pueden estar más de un año, incluso se ha visto años, pero sí que es verdad que la mayor expansión, ¿no? Y la mayor eficacia suele ser en los primeros meses. Incluso hasta los 6 meses, a veces hasta los 3 meses, claro, por eso de ahí la importancia también del servicio de inmunología que nos va monitorizando también la titulación del CAR y bueno, pues eso nos puede dar una orientación y muchas veces sí que va acorde luego con el control de la enfermedad, porque de hecho nosotros hacemos controles, ¿no? Con PET-TAC para ver también cómo se ha quedado, por ejemplo en el caso de los linfomas y bueno, hacemos PET-TACs periódicos, ¿no? Ya al mes de la infusión, a los 3 meses, a los 6 meses y vamos viendo también cómo va yendo la enfermedad con eso y con la monitorización del CAR. Sí, quizás en la toxicidad la tormenta de citoquinas, ¿no? Con la destrucción de... Yo quiero aprovechar esta última pregunta para poner en valor al servicio de inmunología porque su labor también es fundamental. Ellos pues nos ayudan a identificar pues
los marcadores de la superficie de la célula tumoral, pero también nos ayudan al seguimiento, que es muy importante, a medir la expansión del CAR. Realmente el CAR se expande por contacto con la célula tumoral, entonces por eso es que cuando hay carga tumoral el CAR es más efectivo, pero también es más tóxico. Entonces balancear esa situación es lo realmente complicado, ¿no? Y bueno, sobre todo también lo que ha comentado Leire, el poder disponer en Baleares de una unidad de producción de terapia CAR nos permitirá pues un aspecto que no hemos tocado, que es el financiero, y es que son terapias bastante costosas y que, bueno, aparte de hacer un buen uso e indicarlas en el momento adecuado, pues todo lo que se puede hacer para intentar mitigar este efecto financiero, pues yo creo que es positivo, ¿no? Y ahí en la producción del CAR pues es donde también la unidad de producción e inmunología va a ser un elemento fundamental, un servicio fundamental. ¿Efectos secundarios, por ejemplo, infecciosos tenéis? ¿Se producen neutropenias también con esta técnica? Sí, bueno, lo he comentado un poco por encima, pero sí que es verdad que realmente no, cuando se empezó esta terapia, realmente lo que más asustaba era el síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Y la neurotoxicidad, porque es verdad que es muy aparatosa. La neurotoxicidad, por ejemplo, en cuestión de 10 minutos el paciente ya pierde el nivel de conciencia, ¿no? O tiene una crisis comicial, y eran, bueno, pues situaciones muy aparatosas, y por lo tanto al principio, ¿no? Pues esto era lo que más miedo daba, y es verdad en donde se focalizaron, ¿no? Pues todas las guías y bueno, el intentar coger experiencia para el manejo de estas complicaciones que son las que llamamos agudas, ¿no? Afortunadamente ya sabemos más, ¿no? Sobre todo los centros primeros, ¿no? Los de primera incorporación en 2019 pues han abierto camino, ¿no? Y realmente yo creo que a día de hoy las podemos controlar con cierta seguridad, y nosotros nos sentimos también relativamente cómodos, y yo creo que al hilo de lo que comentas, ahora sí que tendríamos que focalizarnos en otras complicaciones, y yo creo que una de ellas y una de las más importantes son las infecciones. Es decir, que a largo plazo hay más pacientes que probablemente fallecen de infecciones que de un síndrome de liberación de citocinas. Son pacientes en donde, bueno, pues están muy monosuprimidos, también pacientes que tienen también hipogamaglobulinemia, que puede ser otra de las complicaciones, y es un punto que realmente tenemos que estar muy encima. Y bueno, pues los pacientes reciben profilaxis, ¿no? Antiinfecciosa de forma continuada. También a partir del 9º mes, bueno, pues se derivan también a la unidad, al servicio de medicina preventiva para las vacunaciones, y realmente es un punto, ¿no? Que tenemos que seguir muy de cerca. Y yo creo que la otra complicación ya más a largo plazo son las citopenias, la neutropenia, pero no solo la neutropenia, sino la trombocitopenia, que de hecho, bueno, pues en nuestra experiencia hemos tenido pacientes que, bueno, han requerido semanas de ingreso por una pancitopenias severas, que muchas veces también el riesgo se aumenta en aquellos pacientes que entran con mucha carga tumoral y que tienen un CRS grave, que eso también conlleva a tener un mayor riesgo de citopenias. Y bueno, ya digo que hoy en día contamos afortunadamente con estrategias, ¿no? Como pueden ser los agonistas, por ejemplo, del receptor de la trombopoietina, que también para las plaquetas nos pueden ayudar a intentar, ¿no? Agilizar la recuperación, pero bueno, todavía la neutropenia sí que puede ser un problema, ¿no? Muchas veces es verdad que son pacientes que se van de alta, normalmente se van de alta a los 14-20 días desde la infusión, se van con unos neutrófilos normales, y es verdad que luego pues puede haber neutropenias fluctuantes que pueden mantenerse, ¿no? En los primeros meses, y que pueden requerir bueno, pues soporte, ¿no? Para ello. Así que yo creo que sí, son pacientes que, bueno, pues hay que seguirlos y controlarlos muy de cerca. No sé si hay alguna pregunta más entre los asistentes. Pues sí. Sí, no, el tema de cuánto puede costar, 300.000 euros, por ejemplo, Bueno, a ver, el coste de un CAR comercial está, sí, en torno a unos 350.000 euros.
Y es un poco, bueno, lo que comentaba Antonia, ¿no? Que realmente ya hemos visto, ¿no? Bueno, sobre todo el Hospital Clínic, que es, bueno, el que más experiencia tiene a nivel nacional con todos los ARIs, ya hemos visto, ¿no? Tanto el ARI 001, el ARI 2 de mieloma, ahora el ensayo del ARI 003, son ensayos, son CAS académicos, como digo, producción propia, por lo tanto hay que tener una infraestructura, una unidad en condiciones, ¿no? Para poder producir el CAR, pero claro, el coste es mucho menor, ¿no? El coste de un CAR académico puede ser de 80.000-90.000 euros, que es casi menos de un tercio de lo que vale ¿no? Por ahí un CAR comercial. Evidentemente requiere mucho más trabajo y tenemos, bueno, hay que tener toda la unidad y toda la infraestructura en condiciones, pero realmente el coste sería claramente menor. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, pues si no hay nada más, solo me queda agradecer a la doctora Leire esta extraordinaria conferencia, al servicio de hematología representado por la doctora Sampol, el montaje que han tenido, y también a las autoridades sanitarias que han sabido ver en esto una oportunidad y una necesidad. Y entonces, pues, se levanta la sesión. Muchas gracias por la asistencia.